Sean bienvenidos a la clase de tejido epitelial, específicamente epitelio de revestimiento. Antes de adentrarnos en el tema que nos corresponde en esta presentación, vamos a tener una pequeña introducción que es básicamente describir qué es lo que vamos a estudiar, en este caso el epitelio. El epitelio es un tejido avascular que está compuesto por células que revisten superficies como la del cuerpo, la superficie de las cavidades internas corporales y también pasan a formar parte de las glándulas y algunos epitelios especializados que sirven para recibir sensaciones externas, como por ejemplo el epitelio retiniano para la visión o el epitelio olfatorio que se encuentra a nivel de la nariz. Estas células que componen el epitelio se encuentran yuxtapuestas, es decir, una al lado de otras y adheridas con uniones intercelulares especializadas que vamos a estudiar. Además de eso, los epitelios generalmente poseen una polaridad tanto morfológica, es decir, que mantienen en cuanto a su forma y ubicación, y una funcional que está relacionado con lo que van a hacer dentro del lugar que se encuentra. Esa polaridad está dada por estas uniones intercelulares y permiten diferenciar tres regiones específicas: la región apical, que es la que se encuentra hacia la superficie libre de lo que sea que están recubriendo. La siguiente región es la región lateral, que es la región que se encuentra yuxtapuesta, es decir, en contacto con la célula adyacente. Y por último, una región basal que se encuentra en contacto o apoyada en una membrana basal subyacente que es rica en proteínas y polisacáridos. Algunas situaciones especiales hacen que estas células no tengan una superficie libre, como es el caso de algunas células de secreción endocrina. Estas células que carecen de esa superficie libre se conocen como células epitelioides, y ustedes aquí pueden verlas como ejemplo en las células intersticiales de Leydig que cita esta diapositiva. Entonces, si esta polaridad, si bien es algo general, no nos puede dar una vista total de lo que es característico de un epitelio, sí podemos decir en esa última línea que los filamentos intermedios contenidos en los epitelios son comunes a todos ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que la queratina es un marcador específico de los epitelios. Que tengan citoqueratina de algún tipo define a un epitelio. Ustedes verán a lo largo de la carrera que los médicos tenemos una herencia de parte de las ciencias biológicas, y es que somos clasificadores empedernidos. Cualquier conocimiento que obtengamos o esperamos obtener, queremos clasificarlo dentro de alguna manera. En esta diapositiva ustedes ven un ejemplo de esa clasificación, y es la clasificación funcional de los epitelios. Aquí estamos clasificando funcionalmente el epitelio en epitelio de revestimiento y glandular. La diferencia fundamental es que el epitelio de revestimiento cumple sus funciones estando allí revistiendo algo para separar la superficie externa de lo que es el interno del órgano o de lo que se está revistiendo, y el glandular, que tiene una función más secretora per se. Ya adentrándonos al tema que nos corresponde, que es especializaciones del epitelio, vemos que estas pueden ser clasificadas de acuerdo a la región en la que se encuentran. Así tendremos especializaciones en la región apical, lateral y basal. En esta diapositiva pueden ver las especializaciones de la región apical que trataremos. La primera especialización de la región apical de la cual nos ocuparemos son las microvellosidades. Estas son evaginaciones del citoplasma que se encuentran en la región apical de la célula y que contienen un núcleo conformado por filamentos de actina. Las microvellosidades son las especializaciones de membrana apical más frecuentes en las células epiteliales. Están conformadas por prolongaciones de esa membrana superficial que tienen forma de dedos.
La función principal de ellas es aumentar la superficie de la célula y por lo tanto van a estar mucho más desarrolladas en mayor cantidad y de mayor altura en aquellos órganos cuya función principal sea la de absorción. Estas microvellosidades tienen diferencia en cuanto a su apariencia. Pueden ser proyecciones cortas, irregulares, pequeñas, o pueden ser largas y bien desarrolladas, como el caso de los enterocitos de la chapa estriada. La característica fundamental en cuanto a su estructura central es que están conformadas por citoesqueleto de actina, una de las tres proteínas encargadas de formar el citoesqueleto de la célula. Por lo tanto, recuerden que la actina es la proteína del citoesqueleto que da forma y mantiene la forma de estas microvellosidades. El centro de estas microvellosidades se encuentra formado por unos 20 a 30 haces de filamentos de actina que se encuentran orientados funcionalmente con sus extremos de crecimiento o extremos positivos orientados hacia la parte externa de este epitelio, como ustedes pueden observar en la figura, y ancladas en el ápice a una proteína que se llama vilina. En el extremo opuesto o el extremo negativo, estas terminan en una estructura que se encuentra en la región apical de la célula, que se conoce como velo terminal. Este velo terminal está conformado también por fascículos paralelos de actina, entremezclados con espectrina. Además de esas dos moléculas tenemos miosina 2 y tropomiosina, que se encargan de la actividad contráctil de este velo terminal. Además de estas proteínas mencionadas, podemos destacar la miosina 1, que es una molécula proteica que se encarga de anclar estos filamentos que forman el centro de la microvellosidad con la membrana plasmática lateral a ellas. Por último, ustedes pueden observar en la figura una serie de filamentos intermedios que están representados por las citoqueratinas. En esta diapositiva se pueden observar tres fotografías que describen una serie de microvellosidades uniformes y regularmente dispuestas que corresponden a las células intestinales absorbentes y que se conocen como la chapa estriada. La primera micrografía, que corresponde a una tinción de Paz, demuestra cómo se observa al microscopio óptico estas microvellosidades. Las dos flechas que se encuentran en ella señalan la región donde se encuentran, y ustedes pueden notar que a pesar que se puede distinguir una diferencia en la región apical de la célula, el diferencial individualmente estas microvellosidades no resulta posible con el microscopio óptico. En la figura del medio ustedes observan una fotografía hecha con microscopía electrónica de transmisión, donde se ven las microvellosidades en un corte longitudinal y se observan como si fueran dedos, y en este caso todos se encuentran de una manera uniforme y regular. La última micrografía, que se encuentra a la derecha, corresponde al corte transversal de las microvellosidades que ustedes observan en la figura del medio. Es lo mismo, microscopía electrónica de transmisión, pero el corte es transversal. Cada una de esas estructuras circulares que ustedes observan corresponde a una microvellosidad. La estructura circular externa corresponde a la membrana citoplasmática y las estructuras del centro corresponden a los filamentos de actina que sirven de eje central para la microvellosidad. Esta diapositiva pretende mostrar la heterogeneidad en cuanto al aspecto de las microvellosidades. Las dos figuras que ustedes están observando corresponden a microscopía electrónica de transmisión, al igual de las dos micrografías que habíamos visto en la diapositiva previa, y en este caso se pone de manifiesto cómo estas microvellosidades, en oposición a las de las células intestinales que vimos previamente, estas son microvellosidades pequeñas e irregulares. Estas microvellosidades corresponden a células del epitelio endometrial en la figura superior y células del sincitio trofoblasto en la figura inferior.
La siguiente estructura que nos corresponde estudiar en cuanto a diferenciaciones de membrana apical corresponde a los estereocilios, también conocidos como estereovellosidades. Estas estereovellosidades comparten varias de las características de las microvellosidades y se diferencian principalmente en que su longitud es mucho mayor. Como habíamos dicho previamente, estos estereocilios podrían ser entendidas como microvellosidades inmóviles de gran longitud. Eso permite diferenciarlas como estructuras bien identificables al microscopio óptico en oposición a las microvellosidades. Las funciones de estas estructuras son básicamente la absorción y la recepción sensorial. Por lo tanto, no se encuentran muy difundidos entre los epitelios y se encuentran más bien restringidas a los órganos citados aquí: el conducto deferente, el epidídimo y las células sensoriales ciliadas del oído interno. La estructura interna de los estereocilios está conformada, al igual que las microvellosidades, por filamentos paralelos de actina que se encuentran unidos entre sí por medio de la fimbrina. Estos filamentos se encuentran orientados funcionalmente, al igual que las microvellosidades, con su extremo positivo hacia la parte apical y su extremo negativo hacia la parte de la base de las estereovellosidades. Una diferencia fundamental entre los estereocilios y las microvellosidades es que estos estereocilios, que ya son de por sí extremadamente largos, además tienen unas porciones pedunculares, es decir, la base, que son más gruesas y se interconectan entre sí con otro estereocilio a través de puentes citoplasmáticos que tienen en su interior una proteína conocida como alfa-actinina. Habíamos mencionado previamente que una de las funciones de los estereocilios era una función sensorial en el oído interno. En este caso, estos estereocilios poseen la capacidad de sensar la vibración y convertirlo en otro tipo de señal, es decir, sirven como mecanorreceptores sensoriales. Una característica también llamativa de estas estructuras es que su diámetro es uniforme y organizacionalmente se ubican como si fueran una escalera en estructuras cada vez con una altura decreciente. Otra de las diferencias es que tienen mayor densidad de filamentos de actinas y se encuentran utilizando otras proteínas para vincularse, que en este caso es la espina, y no poseen ercina ni alfa-actinina entre sus componentes. Se ha descrito que estas estructuras, estos estereocilios, poseen los filamentos de actina paralelos, en las cuales se ha demostrado que la polimerización siempre se realiza en un extremo, en el extremo positivo que se encuentra hacia la región apical, y el desarmado o su despolarización se realiza en el extremo minus del mismo. Como ya les dije, esta función especial del estereocilio aquí es la de sensar estímulos mecánicos y traducirlos para poder convertirla en estímulos eléctricos. Las últimas especializaciones de la región apical que vamos a estudiar corresponden a los cilios, que son prolongaciones de esta membrana apical con un centro formado por el axonema. A su vez, los cilios pueden ser clasificados en cilios móviles, primarios y nodales. Los cilios móviles, al igual que todos los demás cilios, se hallan conformados por prolongaciones de la membrana plasmática apical. Los cilios móviles, al ser los más estudiados, corresponden al prototipo de cilio. A diferencia de las microvellosidades, el centro de los cilios se halla conformado
por microtúbulos que principalmente corresponden al axonema, los cuerpos basales de los cuales emanan los microtúbulos para formar el axonema y sus estructuras asociadas que en conjunto conforman el aparato ciliar. Este axonema que se extiende desde el cuerpo basal deriva del centriolo y al igual que el centriolo es una estructura conocida como centro organizador de microtúbulos. Los cilios móviles se encuentran a nivel del aparato respiratorio en la tráquea y bronquios, a nivel del testículo en la rete testis, donde poseen un solo cilio, a nivel del aparato genital femenino en la trompa uterina y en las células vestibulares del oído, que al igual que en la rete testis están conformadas por un solo cilio. En esta diapositiva podemos observar dos cortes de epitelio respiratorio o epitelio de las vías respiratorias teñidos con hematoxilina y eosina vistos en microscopía óptica, donde lo que llama la atención son unas estructuras en la superficie apical de las células de este epitelio, que aquí las vemos marcadas con llaves de color azul, que corresponden a los cilios. Estos cilios, a diferencia de las microvellosidades, pueden ser observados como estructuras individuales al microscopio óptico y parecen como pestañas que le están saliendo o que están protruyendo de la superficie apical de estas células. En esta diapositiva podemos observar una figura compuesta por los cortes longitudinales y transversales de un cilio, las figuras A y B respectivamente, y un esquema que muestra la estructura interna de los cilios. De la parte más superficial a la parte más profunda, este cilio está compuesto por el axonema, que en este caso está constituido por ese centro microtubular que tiene de fuera para adentro esa estructura 9+2. El 9+2 se refiere a 9 dobletes de microtúbulos externos y un par de microtúbulos centrales en este punto. Por debajo del axonema se encuentra la lámina alar, que sirve para fijar el cuerpo basal a la membrana plasmática. Por debajo de eso se encuentra el triplete microtubular y finalmente la raicilla estriada con protofilamentos de rotletina que sirven para fijar al citoplasma en este caso. Los microtúbulos que conforman tanto el axonema como los cuerpos basales corresponden a moléculas de tubulina. Estos microtúbulos son estables y resisten a la despolimerización, y el cuerpo basal junto con el pedículo corresponde a las estructuras que sirven para la coordinación del movimiento de estos cilios móviles. En esta diapositiva podemos observar unas micrografías electrónicas que corresponden a un corte longitudinal de los cilios a nivel de la superficie apical de la mucosa respiratoria. En ambos se observan unas estructuras bastante electrodensas marcadas como B larga, que corresponden a los cuerpos basales. De esos cuerpos basales hay unas estructuras salientes que se ubican perpendicularmente a los cuerpos basales, marcados con B F, que corresponde al pedículo basal único. Lo que se observa en una forma cónica terminando por debajo de los cuerpos basales y marcados con SR corresponden a las raíces o raicillas estriadas. A nivel de la figura más grande podemos observar en la superficie un corte longitudinal de lo que sería el axonema marcado como AX en este caso. Justo en la base de estos y por encima de los cuerpos basales observamos unas estructuras marcadas como TZ en este lugar, que corresponden a la zona o región de transición, que se extiende desde el extremo superior del cuerpo basal con estos tripletes microtubulares hasta el axonema, que está conformado por nada más estos dobletes microtubulares.
En esta diapositiva podemos ver la estructura interna de los cilios móviles que se conoce como un patrón 9+2, que está conformado por 9 dobletes periféricos y 2 microtúbulos centrales. Esta estructura es la que se mueve en un movimiento ondulante de adelante para atrás, que está sincronizado y es preciso. Es decir, todos los cilios de una hilera se mueven en el mismo sentido al mismo tiempo. Las estructuras microtubulares externas, los dobletes externos, están conformados a su vez por un túbulo externo completo, conocido como el túbulo A, que tiene 13 moléculas de tubulina, y un túbulo B incompleto que está conformado por 10 moléculas de tubulina. Una proteína motora, que en este caso está representado por esas estructuras de color azulado en el esquema, corresponden a la dineína ciliar. Esta dineína se encarga de asociar uno de los túbulos, el microtúbulo A, de uno de estos pares al túbulo contiguo B del par adyacente, y realiza un movimiento como de caminata, es decir, una vinculación terminal entre el túbulo A y el túbulo B, que obliga a toda la estructura a doblarse hacia un sentido. Ustedes pueden observar además que existen unas rayas de color rojo que sirven de unión entre los dobletes microtubulares, y eso corresponde a la anexina. La anexina, a diferencia de la dineína ciliar, es una vinculación permanente que presenta un movimiento elástico, es decir, es pasivo, a diferencia de la dineína ciliar, que utiliza ATP para realizar su movimiento de caminata. Los enlaces radiales proteicos y la vaina proteica central sirven para mantener la estructura de este cilio. Ustedes observan unas estructuras de color verde que emanan desde el microtúbulo A y que van hasta este componente central. Eso corresponde a la cinesina y corresponde a una proteína que colabora en el movimiento de estos cilios. Finalmente, la anexina y los enlaces radiales son los que contribuyen a las oscilaciones amplias de estos cilios. Si bien los cilios que se encuentran en una misma hilera se hallan sincronizados, probablemente por la orientación de los pedículos basales, el movimiento ciliar total en la superficie de un epitelio tiene un ritmo metacrónico. Es decir, que los cilios de una hilera baten previamente a los cilios que se encuentran en la hilera siguiente. Es decir, se crea una onda que barre o arrastra lo que se encuentra en la superficie del epitelio. Este movimiento está formado por un golpe efectivo y por un golpe de recuperación. El golpe efectivo está dado por el movimiento anterógrado del cilio a través de la dineína, y el golpe lento se debe a un golpe de recuperación que corresponde a las estructuras elásticas, a la anexina y a los enlaces radiales de estos microtúbulos que componen el centro de los cilios. En esta diapositiva podemos observar una animación que pone de manifiesto la formación temporal de los puentes cruzados de dineína entre el microtúbulo A, al cual se hallan fijo, y el microtúbulo B, por el cual van caminando hacia su extremo negativo. Eso provoca un desplazamiento que hace que el cilio como tal se doble en un sentido. El par central microtubular posee una proteína motora, la cinesina o quinesina, que se mueve en el sentido opuesto al de la dineína y hace que rote este par central al respecto de los dobletes periféricos.
Con ese movimiento, la cinesina regula la secuencia de interacciones de los brazos de dineína de una manera progresiva. La siguiente estructura ciliar que vamos a estudiar corresponde a los cilios primarios. Estos cilios primarios son inmóviles, están formados por un microtúbulo centrales también, pero el patrón, en vez de ser 9 más 2, corresponde a 9 más 0. Es decir, el par central no se halla presente. En este caso, ellos reciben un movimiento pasivo, es decir, se curvan con el flujo del líquido que los bañan y funcionan como mecanorreceptores. Al tener un movimiento pasivo, no tienen, es decir, carecen de proteínas motoras y se encuentran cumpliendo esta función receptora, sobre todo a nivel de las células de los túbulos renales. El movimiento de estas estructuras de los cilios primarios regula la entrada de calcio dentro de la célula tubular renal. Unas proteínas asociadas a estas, las policistina 1 y 2, están formando parte de los canales de calcio y se encuentran como asociadas a estos cilios primarios. Las últimas estructuras ciliares que estudiaremos corresponden a los cilios nodales. Estos aparecen durante el desarrollo embrionario inicial, al igual que los cilios anteriores. Tienen un patrón de microtúbulos 9 más 0, pero en este caso son cilios móviles. Son responsables de la simetría derecha e izquierda del cuerpo y de los órganos internos. Esto lo realizan ya que ellos se encuentran en una región conocida como nodo o nódulo primitivo, que vamos a estudiar en embriología, y el movimiento de estos cilios genera un flujo de izquierda hacia la izquierda del líquido que se encuentra en el embrión, y ese flujo se conoce como flujo nodal. Este flujo a su vez se detecta por receptores que se encuentran en el lado izquierdo del cuerpo, y entonces se inician mecanismos que hacen que los órganos del lado izquierdo vayan a diferenciarse. Si estos cilios nodales no se encuentran, no tienen algún error en el funcionamiento, el flujo nodal por lo tanto no ocurre, entonces tenemos una ubicación aleatoria de estos órganos internos. Esta alteración se conoce como discinesia ciliar primaria, y con frecuencia lo que hace es genera una alteración conocida como situs inversus, donde las vísceras internas adoptan una posición invertida, es decir, los que tienen que estar a la derecha se encuentran a la izquierda y viceversa. La formación de los cilios depende del transporte bidireccional dentro de los cilios o flagelos, que básicamente provee las moléculas precursoras para el cilio que está creciendo en este punto. El mecanismo de transporte se conoce como transporte intraflagelar o TIF, y básicamente corresponde a una especie de ascensor que lleva las vesículas o estas valsas en sentido anterógrado y retrógrado. Anterógrado es cuando van hacia el ápice, hacia el extremo positivo de los microtúbulos, y retrógrado cuando vienen hacia la célula, es decir, hacia la base de los microtúbulos. Existen 17 diferentes proteínas que realizan este transporte intraflagelar, y nosotros conocemos estas proteínas motoras por familias. La quinesina o cinesina 2, ya estudiado previamente, se encarga del movimiento anterógrado hacia el extremo positivo, y la dineína lo hace en el sentido opuesto, retrógrado o hacia la célula. En esta diapositiva tenemos una tabla que muestra esquemáticamente el resumen de las semejanzas y diferencias entre los tres tipos de cilios que estudiamos. Los móviles, que son el arquetipo de los cilios, y los demás que vimos, los primarios y los nodales, y en cuanto a su estructura interna, su función, etcétera.
Luego del estudio de las especializaciones de membrana apical, iremos a las especializaciones de la región lateral de las células epiteliales. La región lateral de una célula epitelial está en estrecho contacto con otra región lateral de la célula yuxtapuesta debido a que éstas se encuentran como células vecinas. Entre las estructuras que estudiaremos en esta región lateral de la célula, veremos las uniones ocluyentes, adherentes y las comunicantes. Las uniones celulares ocluyentes y adherentes, a su vez, pueden subclasificarse en uniones tipo zónula y tipo mácula. Las uniones tipo zónula son las que se encuentran a modo de un cinturón rodeando toda la superficie celular y generalmente se encuentran en la región apical de las células epiteliales y sirven como barrera de difusión o de separación entre la región apical y la región basal o vasolateral. En cambio, las uniones de tipo mácula son uniones más puntuales, no son extensivas y más bien se verían como remaches que unen una célula a la adyacente. Es como un complejo de unión que sirve para reforzar o mantener a una célula bien unida a la adyacente. En esta diapositiva se intenta poner de manifiesto cómo las uniones que se encuentran a nivel de la superficie lateral de las células interactúan con los filamentos que se encuentran conformando el citoesqueleto celular para dar una integridad al epitelio. A la izquierda ustedes ven las células unidas que están reforzadas con el citoesqueleto interno de la célula y de esa manera, ante una fuerza de estiramiento, la oposición de estos filamentos intermedios a esa fuerza de estiramiento mantiene la integridad del epitelio. Sin embargo, a la derecha se observa las mismas estructuras celulares sufriendo el mismo estiramiento, pero en este caso el estiramiento es totalmente mantenido o recibido por las uniones celulares sin el apoyo del citoesqueleto, y de esta manera esa fuerza no presenta una resistencia dada por estos filamentos del citoesqueleto y por lo tanto el epitelio termina rompiéndose y separándose en células individuales. En esta diapositiva podemos observar un resumen de las uniones que se encuentran a nivel de la superficie lateral y basal de las células. Vemos que se encuentran las uniones estrechas o zonula occludens que ponen en contacto las células vecinas e impide principalmente el paso de moléculas a través de ellas. Las uniones adherentes que se encargan de unir también a modo de cinto las células vecinas. Los desmosomas que unen las células a modo de remaches o puntos de soldadura y utilizan filamentos intermedios en el citoplasma. Las uniones de gap, nexo o en hendidura que ayudan a la comunicación funcional entre las células adyacentes, y finalmente los hemidesmosomas que no contribuyen, al igual que los anteriores, a unión célula-célula, sino a unión entre la célula y la matriz extracelular de la lámina basal que se encuentra debajo del epitelio. Ahora procederemos a describir cada una de estas especializaciones de membrana lateral. Comenzaremos con las uniones ocluyentes, también conocidas como zonula occludens. Las uniones ocluyentes, zonula occludens, uniones estrechas o uniones herméticas, son unas estructuras que se forman a partir de la interacción de la membrana plasmática de células epiteliales adyacentes o yuxtapuestas que se unen formando un sellado específico del espacio que se encuentra entre dichas células.
Las uniones ocluyentes son las uniones más apicales, es decir, las que se encuentran a nivel más externo o superficial del epitelio y contribuyen a la formación y la separación de los espacios que se encuentran en el epitelio. Así, estas son la ocludens separa el espacio luminal del espacio intracelular y del compartimiento del tejido conjuntivo. En la imagen microscópica de microscopio de transmisión electrónico de transmisión se puede observar que es a nivel apical de la célula, en la parte lateral, donde se observan las regiones más electrodensas que determinan a la zónula ocludens. La integridad morfológica y funcional de las uniones ocluyentes depende de las proteínas que la conforman. Básicamente podemos dividir estas proteínas en dos grandes porciones, las que se encuentran formando los componentes transmembranosos y extracelulares y las proteínas que se encuentran como componentes citoplasmáticos o intracitoplasmáticos y sirven de nexo y unión con el citoesqueleto celular. Entre los componentes transmembranosos tenemos a la ocludina, que fue la primera en ser identificada en la zónula ocludens y mantiene la barrera entre las células contiguas y genera esa diferenciación entre las superficies celulares apical y lateral. La ocludina está presente en la mayor parte de las uniones ocluyentes, pero algunos tipos de células epiteliales pueden carecer de ellas. Igual, estas células que carecen de ellas mantienen esa función específica. La siguiente familia de proteínas son las claudinas. Esto se han descrito hasta ahora 24 diferentes tipos de claudinas en este punto. Y la función principal de esta es formar conductos acuosos extracelulares, es decir, estas porciones extracelulares de estas proteínas transmembrana funcionan como un cierre, como una cremallera que sellan el espacio intracelular que se encuentra entre las dos células yuxtapuestas, pero además de crear esa barrera de difusión paracelular, forman canales acuosos. El tercer componente del transmembranoso corresponden a las moléculas adhesivas de unión JAMPORF, Junctional Adhesion Molecule, que pertenecen a las familias de las inmunoglobulinas y por lo tanto interactúan entre ellas para formar las uniones ocluyentes y mantenerlas en ese lugar. En cuanto a los componentes citoplasmáticos, las proteínas denominadas zónulas ocludens ZO 1, 2 y 3 son las encargadas de esta. Las claudinas y las ocludinas interactúan mediante la zónula 1 y la zónula 3 para poder unirse con la actina en este lugar. La zónula ocluden tiene un papel esencial en el paso selectivo de sustancias de un lado al otro del epitelio. Esta habilidad de tener esa permeabilidad controlada o ser una barrera de difusión controlada depende de la composición molecular, es decir, la complejidad y cantidad de las hebras de cierre y también la cantidad de canales acuosos activos en el sellado. Sabemos que la claudina es la encargada de formar estos canales acuosos de manera paracelular, es decir, controlan la vía paracelular al lado de las células, y la otra vía que no está citada aquí es la vía transcelular, es decir, la vía por la cual las sustancias adquiridas en el borde apical de las células deben pasar a través de su citoplasma hasta llegar al lado basal. La claudina participa en la vía que no pasa a través de las células, sino por el costado, a través de los conductos activos en el espacio intercelular. Como ejemplo, aquí tenemos a la claudina 16, que funciona como un canal acuoso que maneja sobre todo iones de magnesio y permite el paso de ellos entre las células epiteliales renales.
En esta diapositiva podemos observar esquemáticamente las dos vías diferentes de transporte de sustancias a través del epitelio. En la imagen de la izquierda podemos ver la vía paracelular en el círculo de color amarillo y la vía transcelular en el círculo de color azul. Vemos también la zona occludens delimitando las regiones apical de la región vasolateral, y en el inset que se observa en el lado derecho vemos la vía que estamos estudiando en este momento, que es la vía paracelular entre las células epiteliales, donde observamos las hebras de cierre de la zónula occludens. Ahora pasaremos a describir las siguientes especializaciones de membrana lateral que corresponden a las uniones adherentes. Las uniones adherentes brindan adhesiones laterales entre las células a través de proteínas que vinculan los citoesqueletos con la célula yuxtapuesta o adyacente. En la superficie celular se pueden ver varios tipos. Aquí tenemos citados tres tipos. La zonula adherens y la macula adherens corresponde a las células epiteliales, y las fascias adherens se observan en tejidos no epiteliales y corresponden a una combinación de las dos previamente citadas. Las zónulas adherens se encuentran en la superficie lateral, interaccionan con la red de filamentos de actina dentro de la célula, mientras que las máculas adherens o desmosomas interactúan con los filamentos intermedios, esto es con la citoqueratina que se encuentra en las células epiteliales. Unas moléculas importantes dentro de este tipo son las moléculas de la región extracelular de estas uniones adherentes y que se conocen como moléculas de adhesión celular o genéricamente CAMs. Las proteínas transmembrana, conocidas como moléculas de adhesión celular, CAMs, son esenciales para las uniones adherentes. Muestran adhesividad selectiva, la fuerza de unión es relativamente débil, por lo cual estas moléculas son especiales para un movimiento o interacción momentánea entre las células, célula-célula y célula-sustrato. Esto quiere decir que las moléculas CAMs no solamente interactúan en las uniones adherentes de la superficie lateral, sino también en la superficie basal de la célula. Estas moléculas también interactúan y regulan los procesos intracelulares que están asociados a la adhesión, reconocimiento, proliferación y migración celular. Por lo tanto, participan en varios procesos como los citados aquí: comunicación intra e intercelular, reconocimiento celular, respuesta inmune debido al tipo de adhesión celular que éstas ejercen, y regulación de la barrera de difusión intercelular, como previamente habíamos visto también con las zonula occludens, pero en menor fuerza. El nombre genérico de CAMs realmente se utiliza para alrededor de 50 diferentes moléculas que se agrupan en familias. Las 4 familias principales según su estructura molecular son las caderinas, las integrinas, las selectinas y las inmunoglobulinas. La interacción entre estos tipos de CAMs generan dos tipos de unión: la unión heterotípica o heterófila, en que moléculas de diferente familia son las que interactúan entre sí. En el caso que ustedes están viendo aquí representado por el esquema, pueden ver en la parte inferior, en interacción heterofílica, donde una integrina y una selectina están uniéndose con sustancias diferentes a ellas. En cambio, la unión homotípica u homófila se encarga o ocurre cuando las moléculas encargadas de esa unión son
CAM que corresponden a la misma familia o al mismo tipo. Eso está representado en la porción superior, en la mitad superior del esquema que ustedes están viendo aquí, donde observan dos caderinas interactuando entre sí o dos inmunoglobulinas interactuando también entre sí. Ahora pasaremos a describir una de las uniones correspondiente a la zónula adherente. Esta unión provee adhesión lateral entre las células epiteliales. La razón por la cual esta unión intercelular se llama zónula adherente es que, al igual que la zónula occludens que estudiamos previamente, esta adhesión tiene una configuración en forma de banda continua a modo de cinturón que rodea la célula. La integridad de la superficie epiteliales depende de esas adhesiones laterales de células entre sí, y esa le da una habilidad para resistir a las fuerzas que obligan a separar a estos epitelios. Esa integridad funcional y morfológica a su vez es dependiente del calcio. La zónula adherens está compuesta por una molécula de adhesión transmembrana que se llama caderina E, como ustedes pueden ver aquí en el esquema presentado en esta diapositiva. Del lado citoplasmático de la cola de esta caderina E se encuentra una proteína llamada catenina. Ese complejo de caderina E-catenina se une a la vinculina y a la alfa-actinina para poder interactuar con los filamentos de actina del citoesqueleto, al igual que las zónulas occludens interactuaban también con la actina. La fascia adherens es una unión laminar que estabiliza tejidos que no tienen origen epitelial. Generalmente este tipo de adherencias físicas que no involucran a los epitelios no suelen ser tan prominentes en las otras células. Una excepción a ellas son las células musculares cardíacas, ya que se disponen extremo con extremo y necesitan soportar la carga contráctil que tienen. Para ello, estas células están unidas entre sí por una combinación de mácula adherens y amplias placas de adhesión que morfológicamente se parece a la zónula adherens de las células epiteliales. Debido a que no está en forma de cinto alrededor de la célula, es decir, que no es anular, no se le llama zónula y se le denomina fascia adherens. En esta diapositiva podemos observar una micrografía electrónica de transmisión donde observamos la unión entre dos células musculares cardíacas. A nivel del espacio intercelular entre estas dos células vemos una banda clara con ondulaciones y áreas más oscuras hacia el citoplasma, donde se ve un material que es más electrodenso, más oscuro en ese punto. En esos lugares, esa superficie de adhesión es la que se conoce como fascia adherens. La fascia adherens realmente tiene una estructura semejante a la zónula adherens ya descrita previamente, y al igual que esta contiene proteína zónula occludens 1, y por lo tanto su morfología como sus estructuras se asemejan bastante a estas zónulas, y ya dijimos que no es llamado zónula debido a que forma más como una línea o banda que no es circunferencial. Finalmente, la última especialización lateral del epitelio que vamos a estudiar corresponde a la mácula adherens, mácula adherente o desmosoma. Esta estructura favorece la unión puntual localizada entre las células epiteliales y es la más importante en cuanto a fuerza o resistencia al estiramiento, debido a que está unida a los filamentos intermedios, que son también las estructuras del citoesqueleto con mayor resistencia. Al ser su función principal esa, está ampliamente desarrollada en los epitelios que tienen un roce mecánico marcado. La mácula adherens o desmosoma es la unión más fuerte a nivel intercelular y se coloca a manera de punto de soldadura o remache entre las dos células epiteliales y se encuentra a diferentes alturas o planos dentro de la célula.
brinda una protección contra el quebrantamiento físico, contra las fuerzas de cizallamiento, entonces forma una barrera para eso en la parte mecánica, como por ejemplo en el epitelio plano estratificado de la epidermis. Además de esa función, hay evidencia de que participa en la morfogénesis y en la diferenciación celular de los tejidos. Debido a que la mácula adherens ocupa sitios pequeños, focales, en la parte lateral, no es una estructura continua alrededor de la célula como las zónulas. Por lo tanto, en un corte perpendicular a la superficie de la célula, suele verse siempre zónula adherens. Sin embargo, puede no aparecer ninguna mácula adherens. Finalmente, estudiamos previamente que la presencia de desmosoma más fascia adherens es lo que corresponde al músculo cardíaco para generar una unión fuerte. A nivel molecular podemos distinguir dos estructuras básicamente conformando la mácula adherens. Una de ellas del lado citoplasmático y otra del lado del espacio intercelular. En el espacio intercelular, la mácula adherens es ancha, 30 nanómetros, más que la zónula adherens, y tiene una banda intermedia densa que se conoce como línea intermedia. Esa corresponde a las porciones extracelulares de las proteínas transmembranosas de adhesión que corresponden a las desmogleínas y las desmocolinas. Son miembros ambas de la familia de las caderinas, que recuerdan son moléculas de adhesión celular dependientes del calcio. En presencia de este ion, las desmogleínas y desmocolinas se enlazan en moléculas idénticas y por lo tanto conforman una unión homotípica. Del lado citoplasmático, la membrana de cada célula yuxtapuesta observa o mantiene una estructura en forma de disco que se conoce como placa de adhesión del desmosoma. Esta estructura mide alrededor de 400 nanómetros de diámetro mayor y está conformada por las desmoplaquinas y placoglobinas y participan en la unión con los filamentos intermedios. La última especialización de epitelio en su superficie lateral que vamos a estudiar corresponde a las uniones comunicantes o gaps. A diferencia de las estudiadas previamente, estas no se encargan de la unión mecánica entre las células, sino funcional, ya que crean un conducto entre dos células para el paso de pequeños iones o moléculas de información de célula a célula a modo de señal. Las uniones comunicantes, uniones en hendidura, uniones nexo o gap junctions son importantes y están bastante expresados en los tejidos que requieren que la actividad de las células esté coordinada, como por ejemplo en el transporte de fluido y electrolitos, a nivel del músculo vascular o movimientos coordinados en el músculo intestinal o músculo cardíaco. Estas uniones consisten en la acumulación de conductos transmembrana que se encuentran a modo de poros, uniendo de modo muy compacto, a las células adyacentes. Así permite que estas células intercambien iones, moléculas pequeñas y metabolitos a través de esos poros. Las uniones en hendidura están formadas por 12 subunidades de proteínas de una familia de proteínas llamadas conexinas. A su vez, estos grupos que se encuentran bastante juntos están formados por dos hemiconductos o conexones, uno para cada una de las células que se encuentran yuxtapuestas y en comunicación. Esos conductos a su vez están formados por una proteína integral de membrana o transmembrana denominada conexina y generan unos canales hidrofílicos para asegurar esta comunicación entre ambas células. Como hemos mencionado previamente, cada conexón contiene 6 subunidades simétricas de una proteína integral de membrana que se llama conexina.
Este conexón se encuentra apareado con una estructura similar de la membrana adyacente. De esa manera, el canal entero, constituido por estos conexones, contiene 12 subunidades de conexina. A su vez, se han identificado alrededor de 21 miembros de la familia de la conexina. En cuanto a estos conexones, la mayoría de ellos se aparean con conexones idénticos, conformando lo que correspondería a lo que vimos previamente como una interacción homotípica con la membrana celular adyacente. Estos conductos permiten que las moléculas pasen en ambas direcciones de manera uniforme, dependiendo del gradiente que se genera. Sin embargo, existen algunos conductos heterotípicos en los que los conexones se aparean con conexiones diferentes, y se sospecha que la función es mantener un flujo asimétrico o permitir el paso de ciertas sustancias de manera más rápida en un sentido que en el otro. El acople funcional de las células es garantizado por las uniones de tipo hendidura gracias a su naturaleza no estática, sino dinámica. Estos conductos pueden cambiar rápidamente del estado abierto y cerrado de su canal hidrofílico y viceversa mediante los cambios reversibles en las conexinas individuales. Este cambio de conformación de las conexinas es inducido principalmente por los iones de calcio. Sin embargo, se han identificado mecanismos menos frecuentes en los que el cambio conformacional de la compuerta no depende del calcio y, sin embargo, dependen de otras interacciones menos conocidas. Ahora procederemos a estudiar la última serie de especializaciones del epitelio, que son las correspondientes a las especializaciones en la región basal de las células epiteliales. La región basal de las células epiteliales se caracteriza por tres conjuntos de componentes. El primero es la membrana o lámina basal, que se encuentra junto a la superficie basal, es decir, por debajo de las células epiteliales, y se encuentra entre estas células epiteliales y el tejido conjuntivo subyacente. El siguiente componente corresponde a las uniones de célula matriz extracelular. A diferencia de las adhesiones previamente estudiadas, donde interactuaban dos células, en este caso los componentes corresponden por un lado a la membrana celular y por el otro lado a la lámina basal. Estas adhesiones son separadas en adhesiones focales y hemidesmosomas. Finalmente, veremos que, al igual que existen aumentos de la membrana citoplasmática a nivel apical, podemos ver también este tipo de alteraciones o especializaciones en la región basal del epitelio, que son los repliegues de la membrana plasmática. También sirven para aumentar la superficie y facilitar las interacciones morfológicas entre las células y la matriz extracelular ya previamente mencionada. La membrana o lámina basal corresponde a una capa amorfa, densa, de grosor variable, localizada entre la superficie basal del epitelio y el tejido conectivo subyacente. Si bien puede ser observada con hematoxilina y eosina en algunas ubicaciones donde están de manera aumentada o con una organización y un grosor más marcado, generalmente se requiere técnicas especiales de tinción para ponerlas de manifiesto. Puede demostrarse mediante microscopía electrónica que la membrana basal corresponde a una capa bien definida de material electrodenso que tiene un espesor de aproximadamente 40 a 60 nanómetros y que se encuentra entre el epitelio y el tejido conjuntivo subyacente. Por lo tanto, esta lámina basal es el sitio de adhesión estructural para las células epiteliales que se encuentran por encima y el tejido conjuntivo que se encuentra por debajo. Si bien la lámina basal fue descrita y estudiada a nivel de los epitelios,
se encuentra una membrana basal asociada a otros tipos de células, como las células musculares, las células de sostén del sistema nervioso periférico, las células de Schwann, y también los adipocitos. En estas localizaciones, a esta estructura que se encuentra alrededor de las células se la denomina lámina externa. Una forma de poner de manifiesto la presencia de la membrana basal es a través de la técnica del ácido periódico y base de Schiff, también conocida como PAS. En ese caso, el colorante reacciona con la parte sacárida de los protoglucanos, marcándolas o delineándolas de una manera más llamativa, con un color rojo púrpura en ese caso. En las imágenes de fotografía microscópica que ustedes están observando en esta diapositiva, podemos ver arriba una tinción de HIE del epitelio respiratorio de la tráquea, donde se puede observar que debido al espesor y la organización de la membrana basal, se observa o se pone de manifiesto ya con la tinción de eosina. En la imagen de abajo, una tinción de PAS demarca o delinea la porción que se encuentra por debajo de la membrana basal de los epitelios y las delinea de un color rojo bastante marcado. En este caso está señalado con flechas y esas corresponden a la membrana basal de ese epitelio. La lámina basal posee una gran variedad de funciones, entre ellas la que ya mencionamos previamente, la adhesión estructural, corresponde a la adhesión de las células epiteliales a la lámina basal a través de uniones de célula matriz extracelular y a su vez de la lámina basal al tejido conjuntivo subyacente mediante fibrillas de anclaje y microfibrillas de fibrilina. La siguiente función es la de compartimentalización, donde la lámina basal o la lámina externa separan o aíslan el epitelio, el tejido nervioso y el tejido muscular del tejido conjuntivo que les rodea. Otra función es la de filtración, en la que el movimiento de las sustancias se regula a través de la membrana basal, en gran medida por la carga iónica y por los espacios integrales entre sus moléculas. En cuanto a la armazón hística o tisular, la lámina basal sirve de guía o una estructura a modo de andamio que sirve para el movimiento de las células, por ejemplo, durante la regeneración tisular. Finalmente, la regulación y señalización se observa en el hecho de que muchas moléculas de la lámina basal interactúan con receptores de superficie celular que altera el comportamiento de la célula durante, por ejemplo, la embriogénesis, desarrollo fetal, la cicatrización de heridas, la forma, la proliferación, la diferenciación, la movilidad de las células, así como también la expresión de los genes de la célula que lo obligan a diferenciarse, a moverse o inclusive a llegar a morir en el proceso de la apoptosis. Continuando con la descripción de las membranas basales, ahora hablaremos de su constitución molecular que forman esa estructura laminar de esta membrana basal. Se ha encontrado alrededor de 50 proteínas que conforman esta membrana basal. Podemos clasificarla básicamente en 4 grupos: los colágenos, las lamininas, las glucoproteínas y los protoglucanos. Estas sustancias son sintetizadas por las propias células epiteliales que se encuentran sobre esa lámina basal. De los 28 tipos de colágenos presentes en el cuerpo humano, estas son las 4 moléculas de colágeno más importantes. La primera de ellas, el colágeno de tipo 4, es la proteína más abundante en la lámina basal y corresponde al 50% del andamiaje proteico total. El colágeno tipo 7 forma fibrillas de anclaje que unen la lámina basal con la lámina reticular subyacente, es decir, une la lámina basal con el tejido conectivo. Otras 2 moléculas de colágeno
que se encuentran también en la lámina basal y que no son fibrilares son el colágeno tipo 15, que desempeña un papel importante en la estabilización de la estructura de la lámina externa en las células musculares del esqueleto y cardíacas, y el colágeno de tipo 13, que está principalmente presente en la lámina basal, vascular y epitelial, y se cree que participa activamente en la angiogénesis. Las siguientes glucoproteínas que vamos a estudiar corresponden a las lamininas. Estas moléculas en forma de cruz están compuestas por 3 cadenas polipeptídicas. Son indispensables para iniciar el armado de la lámina basal y poseen sitios de unión para diferentes receptores de integrina en la región basal de las células epiteliales que se encuentran por encima de ellas. Además, participan en interacciones de célula-matriz extracelular con funciones vinculadas al desarrollo, diferenciación y remodelado del epitelio. Se han descrito aproximadamente 15 distintas moléculas de laminina. La siguiente glucoproteína es la llamada entactina nidógeno, que es una pequeña glucoproteína sulfatada con forma de varilla que sirve como vínculo entre la laminina y la red de colágeno de tipo 4 en casi todas las láminas basales. Esta molécula está organizada en regiones que enlazan el calcio y respaldan la adhesión celular, así como el quimiotactismo y la fagocitosis, por ejemplo en los neutrófilos. Por último, la fibronectina corresponde a una glicoproteína dimérica presente en la matriz extracelular de la mayoría de los tejidos celulares. Está compuesta por 2 subunidades muy largas unidas por puente disulfuro situados cerca del extremo carboxilo. Entre sus funciones principales está la de participar en la remodelación de los tejidos durante la embriogénesis, participar en la cicatrización, sobre todo después de una lesión vascular específicamente. Los protoglucanos son moléculas de la lámina basal que le dan volumen a dicha estructura. Consisten básicamente en un centro proteico al cual se unen cadenas laterales de glicoaminoglicanos como el heparansulfato, el condroitinsulfato y el dermatansulfato. Es altamente aniónico y por lo tanto se hidrata fuertemente debido a la carga negativa de estos sulfatos. Además, se sugiere que desempeñan un papel importante en la regulación del paso de los iones selectivamente a través de la lámina basal. El proteoglucano de paransulfato más común en las láminas basales es el perlecano. Otra molécula importante es la agrina, que se encuentra casi exclusivamente en la membrana basal glomerular del riñón y cumple una función destacada en la filtración renal. La célula epitelial es la encargada de sintetizar y secretar los componentes moleculares que finalmente formarán su membrana basal. La formación de esta superestructura se debe al colágeno tipo 4. El armado del colágeno tipo 4 está determinado genéticamente y comienza cuando 3 dominios del extremo carboxilo globular se unen para formar lo que se conoce como un trímero NC1, que ustedes pueden observar en la parte superior del esquema en esta diapositiva. El siguiente paso es el armado de la estructura de la lámina basal con las moléculas diméricas de colágeno de tipo 4. Esto se logra cuando 2 trímeros NC1 interactúan para generar un hexámero NC1. A continuación, 4 de estos dímeros de colágeno tipo 4 se unen en la región del dominio llamado 7S para formar un tetrámero. El dominio 7S del tetrámero se denomina caja 7S y mantiene la geometría del tetrámero en forma de X. Finalmente se forma la estructura madura del colágeno de tipo 4 cuando otros tetrámeros de colágeno interactúan entre sí extremo con extremo. Esta es la estructura final o supraestructura
de la lámina basal. Para producir una lámina basal, cada célula epitelial primero debe sintetizar y secretar sus propios componentes moleculares y el ensamblado final ocurre fuera de la célula a nivel de su dominio basal. El autoarmado de la misma se inicia con la polimerización dependiente de calcio de lamininas sobre la superficie celular basal con fijación de estos polímeros a receptores integrínicos. Los polímeros de laminina a continuación, interactúan con la supraestructura de colágeno de tipo 4, conectándose por puentes de entactina amidógeno y aseguradas por otras proteínas como por ejemplo el perlecano. La estructura primaria, así de colágeno de tipo 4, conectada a los polímeros de laminina, brinda al sitio otras moléculas de lámina basal para interactuar y constituir así la lámina basal madura totalmente funcional. Bajo la lámina basal existe una capa de fibras reticulares conocidas como lámina reticular. Esta lámina pertenece al tejido conjuntivo y no es un producto del epitelio. Varias estructuras son responsables de la adhesión de la lámina basal con este tejido conjuntivo subyacente. Las fibrillas de anclaje, el colágeno de tipo 7, se extienden desde la lámina basal hasta las estructuras denominadas placas de adhesión en la matriz del tejido conjuntivo o pueden describir asas para retornar nuevamente a la lámina basal. Las fibrillas de anclaje así atrapan fibras de colágeno de tipo 3 o fibras reticulares del tejido conjuntivo subyacente, lo que asegura que éste se ancle al tejido epitelial. Las microfibrillas de fibrilina tienen un diámetro de entre 10 a 12 nanómetros, se fijan a la lámina densa a través de las fibras elásticas y también tienen propiedades elásticas ellas mismas al mismo tiempo. Además de esto, podemos ver proyecciones definidas de la lámina densa sobre el lado del tejido conjuntivo que interactúan directamente con la lámina reticular para formar un sitio de fijación adicional con el colágeno de tipo 3. Finalmente, las últimas especializaciones de membrana que estudiaremos corresponden a las uniones entre las células y la matriz extracelular subyacente. La organización del epitelio depende de la interacción y soporte que brinda esta matriz extracelular a las células que descansan sobre ellas. Las uniones que veremos aquí son las adhesiones focales y los hemidesmosomas. Las uniones adherentes que mantienen la integridad morfológica en la interfaz entre el epitelio y el tejido conjuntivo son las uniones adherentes de tipo adhesión focal y los hemidesmosomas. Las adhesiones focales anclan los filamentos de actina del citoesqueleto a la lámina basal, mientras que los hemidesmosomas, al igual que su contraparte los desmosomas, anclan los filamentos intermedios del citoesqueleto a la lámina basal. Las adhesiones focales crean un enlace dinámico entre el citoesqueleto de actina dentro del citoplasma celular y las proteínas que se encuentran en la matriz extracelular, es decir, son responsables de fijar los largos haces de las fibras de estrés, las fibras de actina, a la lámina basal. Ellas desempeñan un importante papel en la percepción y la transmisión de señales desde el medio extracelular, lo que está ocurriendo fuera de la célula, hacia el interior de la célula para su procesamiento a través de un proceso o fenómeno conocido como mecanosensibilidad. Esto permite que las células modifiquen sus funciones específicas en respuesta a los estímulos mecánicos que les llegan del exterior. Las integrinas, las moléculas que se encuentran a este nivel, transmiten estas señales al interior de la célula en donde afectan ciertas funciones como su migración, diferenciación a otro tipo celular o inclusive la proliferación celular. Esta diapositiva pone de manifiesto la ultraestructura de las adhesiones focales.
Las adhesiones focales consisten en una cara citoplasmática en la que se enlazan los filamentos de actina, una región transmembrana de conexión donde se encuentran las integrinas y estas se extienden a su vez hacia la cara extracelular que se une con las proteínas de la matriz extracelular. En la cara citoplasmática, las integrinas interactúan con ciertas proteínas fijadoras de actina como la alfa-actinina, la vinculina, la talina y la paxilina, al igual que con varias proteínas reguladoras como quinasas, por ejemplo la tirosinquinasa de adhesión focal. En el lado extracelular, las integrinas se unen a glucoproteínas de la matriz extracelular, en general la laminina y la fibronectina. Los hemidesmosomas aparecen en los epitelios que necesitan una adhesión fuerte y estable al tejido conjuntivo. Estas variantes de los desmosomas se encuentran en ciertos epitelios sujetos a la abrasión y a las fuerzas mecánicas de cizallamiento que tienden a separar el epitelio del tejido conjuntivo subyacente a él. Este fenómeno es típico en la córnea, la piel, la mucosa de la cavidad oral, el esófago y la vagina que poseen esas características físicas. Por lo tanto, los hemiesmosomas se encuentran en la superficie celular basal. En contraste con el desmosoma, cuyas proteínas transmembranas pertenecen a la familia de las caderinas, dependiente de calcio, la mayoría de las proteínas transmembranas del hemidesmosoma pertenece a los receptores de matriz celular denominados integrinas. La fijación de las células epiteliales a la lámina basal subyacente se lleva a cabo por los filamentos de anclaje que están formados principalmente por laminina tipo 5 y moléculas del colágeno de tipo 17. Ultraestructuralmente, los hemidesmosomas están compuestos por una placa de adhesión intracelular en el lado citoplasmático de la membrana plasmática basal. La composición proteica es similar a la de la placa del desmosoma y contiene una familia de proteínas similar a las desmoplaquinas. Las tres proteínas identificadas en la placa son la plectina, la BP230 y la ervina. La plectina forma enlaces cruzados con los filamentos intermedios y los une a las placas de adhesión hemidesmosómica. La proteína BP230 fija los filamentos intermedios a la placa de adhesión intercelular y la ervina media la asociación de la BP230 con las integrinas. En la superficie extracelular del hemidesmosoma, moléculas de laminina forman filamentos de anclaje con apariencias de hilos que se extiende desde las moléculas de integrina hasta la estructura de la membrana basal. Los filamentos de anclaje están formados por laminina 5 y moléculas de colágeno de tipo 17 y fijan la membrana basal de las células epiteliales a la lámina basal subyacente.